Y estoy aquí en cabina con el señor Víctor Huaranca. Él es un empresario metalmecánico y denuncia que también fue víctima de esta modalidad. Señor Huaranca, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Trujillo. A ver, cuénteme, usted es empresario metalmecánico. Así es, efectivamente, yo soy metalmecánico y yo no estaba sometido al procedimiento del Indecopi, sino al contrario, yo era un acreedor. Yo no era el deudor, sino el acreedor. ¿Cuál es la empresa que se declaró en proceso concursal? La empresa pesquera Vista Florida, de un señor José Peña. Vista Florida está en este informe, ¿no? De la comisión. Claro, así es. Vista Florida está en ese informe, y no solamente ella, sino también Aeroperú. A ver, completo. En este informe, el que he mencionado del año 2003, los congresistas Díez Canseco, Herrera, Velázquez Quesquén, Heriberto Benítez, concuerdan en que sí hubo irregularidades. Vista Florida y Aeroperú son de las empresas que encuentran que hubo irregularidades en el proceso concursal. Rafael Rey no firmó el dictamen. No sé por qué, pero no firmó el dictamen. Usted, la empresa Vista Florida, le debía plata a usted. Me debía plata a mí. Se declaran en insolvencia, van a Indecopi y usted forma parte del directorio. Yo formo parte de la Junta de Acreedores. De la Junta de Acreedores. Así es. Y usted lo nombran, logra la administración de la Junta de Acreedores. Digamos, me entregan la planta para yo reflotarla y operarla. Como yo había construido todos los equipos de esa planta, ¿no? Como debía mucho el dueño de esa pesquera, se somete al procedimiento concursal en el Indecopi y los acreedores tomamos el control de la empresa y decidimos, todos por mayoría, que se le entregara esto al Banco Bandesco, que después se transformó en Banco República, y a la vez ese banco me transfiere a mí la administración de la pesquera. Ya. Y ¿Logró reflotar la empresa usted? Yo logro invertir ahí otro $1.000.000 más, y cuando ya tenía la empresa reflotada para operar y todo, el Banco República ordena a su administrador y a unos policías que me la quiten a las fuerzas, contraviniendo el acuerdo de la Junta de Acreedores. Me la quitan. ¿Cómo? No, perdón. O sea, va una persona con policía y le quitan, lo botan ustedes de la empresa. Se meten a la fuerza a la empresa, y con policías, y me la quitan, ¿no? Recordemos que estábamos en el año 1996, cuando Vladimiro Montesinos controlaba todas las instituciones del Estado. Ajá. También controlaba el Indecopi. En esa época estaba como gerente general el actual premier Fernando Zavala Lombardi. Ajá. Bueno, en esta primera etapa se meten con policías y me quitan la planta pesquera. Yo denuncio a los policías por abuso de autoridad y, si me permiten, acá está la resolución judicial que sanciona a los policías por abuso de autoridad. Ajá. ¿No? Usted denuncia por abuso de autoridad. Así es. Los condena por abuso de autoridad a los policías y, consecuentemente, también denuncio. El fallo condena a Julio Florencio Dávila Rubio, Apolinar Flores Leiva y Antonio Vázquez de la Cruz como autores del delito de abuso de autoridad en agravio de la empresa, representada por Víctor Huaranca Medina. Ahí está, y esto está firmado por segundo juzgado penal de Chimbote, María Luisa Cuyín de Cite, si no me equivoco. Esa resolución quedó firme. Ya. ¿No? Firme, es cosa juzgada. Con toda esta documentación, denuncié a los gerentes del Banco República que promovieron esta invasión, y la Corte de Ancash, del Santa. Ya, porque la planta está en Chimbote. Está en Chimbote, Santa, Ancash, antes de que existiera la presencia de Álvarez, declaran que me deben de devolver la planta, y allí es cuando el Banco República comienza a sobornar a jueces y fiscales. Ya. ¿No? Sobornan a 5 jueces y fiscales. O sea, usted obtuvo un primer fallo para que le devuelvan la planta. Para que me devuelvan la planta. Ya, usted dice que ahí vino soborno. Vino soborno, para, digamos, suerte mía, el Banco República entró en liquidación en el año 98, y el año 2000 aparecieron una serie de recibos por $3 millones más que supuestamente había efectuado gastos el Banco República, y donde aparecen recibos de soborno por $200.000. Con esos recibos de soborno, yo denuncié a todos los magistrados que estaban implicados, que ya en esa época habían archivado el caso de usurpación, favoreciendo a los gerentes del banco. Y por mi denuncia de soborno, se condenó a un fiscal superior, José Manuel Mercado López, a 6 años de cárcel. ¿Y lo cumplió efectivo en San Jorge. En el penal San Jorge. En el penal San Jorge. Denuncié al presidente de la Corte del Santa, Nicolás Ticona Carvajal, que a la vez había sido
asesor legal del mismo banco, de Bandesco y después de Banco República. Y a pesar de eso, siguió siendo presidente de la Corte, lo defendían muchos fiscales y todos, y luego, después de la caída de Fujimori, logré que lo condenara y fue 6 años a la cárcel de San Jorge, como le digo. Sí, el presidente, ahí me he confundido. Logré que lo destituyeran a Ticona Carvajal, ¿no? Hizo una serie de jugadas y ya recién en el 2013 definitivamente salió del cargo. Y este año he logrado que se sentencie a otro fiscal, Jorge Vázquez Pablo, y también está condenado a 6 años, y el Ministerio del Interior está pagando una recompensa de 10.000 soles por su captura. Lo han considerado entre los requisitoriados y se está pagando... Así es. O sea... Después de 20 años. O sea, está demostrado que hubo abuso de autoridad por parte de los policías y fueron sancionados. Y hubo soborno por las autoridades fiscales y judiciales que permitieron, que avalaron eso, y también han cumplido prisión y otra está perseguida. Así es. Y ya. Entonces ¿recuperó usted la planta? Todavía no, estoy en eso, ¿no? Recientemente, incluso todavía no tengo la resolución, está colgada en la página web de las consultas judiciales del Poder Judicial, valga la redundancia, y han ordenado que una demanda que yo he efectuado, me la han declarado fundada, es decir, me están dando la razón porque el personal de Indecopi vendió la planta en forma ilegal. Así dice, ¿no? Que han cometido delitos para vender la planta. Esa es la resolución que está ya pegada en la página web. ¿Y a cuánto estaba evaluada la planta, más o menos? Bueno, en ese momento estaba como en $10 millones, la vendieron en 600.000 a un sujeto que a la vez la utilizaba las máquinas, que era parte de toda esta red de corrupción. A ver, perdón. Estaba en proceso concursal. No habían superado el tema de la recuperación económica. Y se lo habían entregado ya a otros. ¿Y vendieron? Vendieron, claro, la vendieron. Eso está prohibido, no se puede. Oiga, si yo le digo los nombres de las personas, así como le estoy poniendo... ¿A quién se la vendieron? ¿Quién se quedó con la plata? Se la vendieron a un señor de ascendencia italiana, Víctor Lumbroso Cohen, que a la vez tiene una serie de vinculaciones, unos estudios de abogados y gente muy vinculada a los procedimientos de reestructuración. Yo no quisiera... Yo le puedo ampliar esto, pero no vamos a demorar 2 horas. No, a ver, aterricemos. Entonces, acá... cuando encuentro los sobornos, obviamente se condena, y con eso acredito que hubieron no solamente participación delictiva de los policías, sino de los magistrados. En un momento del procedimiento de concursal, como ya yo obviamente no votaba a favor de que continúe el procedimiento concursal se levantó, es decir, ya no prosiguió, y ahí, es decir, ya no se protegía el patrimonio de esta pesquera Vista Florida. Pedí el embargo en forma normal. Por lo que le debían. Por lo que me debían. Ajá. Y precipitadamente el propietario original con los funcionarios del banco y el sobornador, un señor Germán Larriu Bellido, que es el sobornador de todos estos jueces y fiscales, se volvieron a someter precipitadamente a un nuevo procedimiento de reestructuración. Un nuevo procedimiento que se promulgó el año 99, en plena era de Vladimiro Montesinos. Y se volvió a someter, declarando lo que debía antes. Pero eso también es ilegal. Sí. Eso también es ilegal. Ya, si pierdes un proceso concursal no te puede pero es que aquí hay una serie de aberraciones. Miren, lo que yo quiero... el Indecopi permitió otro proceso concursal. Si ustedes supieran, y yo lo digo así con nombres completos, yo no me oculto, doy mi cara. En el Indecopi hay otra red criminal que es la peor de todas, por encima de Odebrecht, por encima de la organización político-criminal del Callao, de Chimpún Callao, por encima de toda esa gente. Se apoderan de las empresas, del patrimonio de las empresas, de los activos de toda la gente, de los beneficios sociales de los trabajadores. Aquí hay fiscales superiores, fiscales supremos, fiscales de la nación. Yo he denunciado incluso a fiscales de la nación y el Congreso ha declarado fundadas mis denuncias. ¿Como quién? Como la señora Nelly Calderón Navarro, que encubrió a los 5 jueces y fiscales sobornados de Chimbote. Que finalmente fueron sentenciados. Que finalmente por otra vía fueron sentenciados. ¿Por ese caso no fue a la Comisión de Acusaciones Constitucionales? Sí, fue a la... fue por este caso fue. Y fue declarada ella fundada mi denuncia, solo que ya el Pleno no lo vio. Bueno, vuelvo a repetir, para no salirnos del tema, porque esto tiene infinidad de ramificaciones delictivas. Son 20 años de proceso judicial donde hay políticos, ministros, jueces, policías, de todo, ¿no? Y como digo, con pruebas, con mis pruebas. Cuando yo vuelvo a pedir el embargo, los representantes de esta pesquera se vuelven a someter al segundo proceso de insolvencia, digamos, de reestructuración, en su forma de reestructuración patrimonial, y declaran que deben la misma cantidad que en la anterior
oportunidad, 11 millones de dólares a distintos acreedores. Pero al mes aparecen 10 millones de dólares más de nuevas deudas de personas vinculadas a estas mismas personas, y 3 meses después aparecen 25 millones más de deudas, son 35 millones de deudas infladas, creadas. Y todas esas deudas fueron creadas por el actual personero legal de PPK, el señor Carlos Portocarrero Mendoza. Es decir, el hombre fuerte a quien PPK le consulta, digamos, las peripecias, o es asesor, pero él es abogado, y está al costado de él, es el personero legal del partido del PPK. ¿Y por qué tiene que ver el qué tiene que ver? Él es el que creó él conjuntamente con el sobornador creó los 35 millones de deuda fraudulenta. Incluso recientemente esto salió publicado en un periódico de Chimbote, porque en provincia sale, pero en Lima no sale, ¿no? No sé si lo pueden ver. Ajá, sí, ¿no? Y la demostración de que esto fue fraudulento está en la propia resolución de Indecopi, que 9 años después de mi denuncia y de que el premier Fernando Zavala, que era gerente general de Indecopi y a la vez estaba actuando también como miembro de una comisión de la Cámara de Comercio de Lima, él avaló tanto los recibos de soborno como si fueran legales y la deuda de 35 millones. La ficticia, la que inflaba. Las ficticias. La ley le obligaba a él que cuando él detectara que existían estas deudas falsas, tenía que denunciar al Ministerio Público y no lo hizo. Por eso es que yo lo denuncié a él, al señor Carlos Portocarrero, el actual personero legal de PPK, al propio premier Fernando Zavala Lombardi, al sobornador de jueces y fiscales Germán Larriu Bellido y a una serie de otros funcionarios del Indecopi por encubrimiento, por toda una recatafila de delitos. Y los fiscales de Lima, los fiscales anticorrupción de Lima, con la presión del ejército de abogados que tiene el Indecopi, paralizó la investigación durante 9 años y resolvió el año 2011 que había prescrito. Ah, prescribió. Prescribió, no es que fue inocente. No resolvieron el tema de fondo. No resolvieron. 9 años, 9 años. Ya. Acá está la resolución de Indecopi que declara, que sanciona a todas las personas y que rebaja los 35 millones que avaló Fernando Zavala. Yo lo denuncié a él, a Portocarrero. Usted lo denunció tomando como base el propio documento que 9 años después sacó Indecopi. Yo lo denuncié antes. Yo lo denuncié antes cuando... pero entonces el documento que saca Indecopi le da la razón a usted. Me da la razón a mí, 9 años después que Zavala avaló estas deudas fraudulentas. Ya, correcto. ¿De acuerdo? Ya. Y como en el camino también denuncié en el Congreso, lo que usted acaba de decir, que acá está el informe final de la comisión. Ese es el informe final de la comisión. De la comisión, ¿no? Declara que hubo creación de deudas fraudulentas en el caso de Vista Florida, la empresa que yo estaba reclamando esta deuda fraudulenta, y en el caso de Aeroperú. 35 millones en mi caso. ¿Por qué? ¿Y el señor Portocarrero por qué entra? ¿Porque era un abogado así? Era un abogado, me imagino que lo jalaron y bueno, las personas es responsable de sus delitos porque los cometen y él avaló todas estas cosas. Entonces, curiosamente, hoy, tanto Portocarrero como el premier Zavala están junto alrededor del presidente de la República. Y en este momento hay cosas gravísimas que están comprometiendo el patrimonio del país, el honor del país. Y ya salió el señor Carlos Moreno y una serie de otras personas. Ok, pero esos son otros temas ya. Me quiero centrar en la denuncia que usted está haciendo. Dice usted que en primera instancia lo rechazaron, declararon que el asunto había prescrito, pero que ahora usted apeló esa decisión. Son dos vías. Una, la penal, que es la que ha prescrito. El delito ha prescrito, o sea, no le han perseguido. No hay inocencia. Ha prescrito por prescrito, ¿no? Y por la vía civil yo presenté una demanda pidiendo la nulidad de la venta de la planta pesquera. Y sobre eso inicialmente la perdí, declararon infundada, y recientemente me la acaban de modificar, declarando que tengo razón, declarando fundada mi demanda, ¿no? Diciendo que sí se vendió ilegalmente. Ilegalmente, y usted podría recuperar la planta. Yo tengo que iniciar toda una demanda de daños y perjuicios a infinidad de entidades y personas, ¿no? Ajá, correcto. ¿Usted no tiene ninguna otra denuncia judicial sobre ese caso? Sobre este caso, en este momento hay un fiscal provincial
que ha sido lo que hace un momento estábamos hablando, que ha sido condenado y que ahora estoy atrás de eso para que sea ratificada su condena, ¿no? Para que se confirme, ¿no? Que es este señor, ¿no? Que es un fiscal que recibió $16.000 del Banco República y de manos de este abogado Germán Larrio Bellido. Y todos esos actuados del Poder Judicial, bueno, por tiempo no pudieron entrar a este informe a la comisión, ¿no? No, claro, no. Las cosas se estaban descubriendo, digamos, en paralelo, ¿no? Mutuamente se iban descubriendo. También lo dice la comisión en algunos casos. ¿Sabe usted, señor Guaranca, que las denuncias que está haciendo son bien graves, porque comprometen al Premier de la República en este momento? Yo esto se lo puse en conocimiento al señor presidente de la República, bueno, no sé si le llegó a él, antes de que lo eligiera. Aquí está este periódico de Chimbote, en los momentos en que se estaba condenando al fiscal provincial de Chimbote. Yo se lo puse en conocimiento al presidente. Ya, pero ¿y en ese proceso en Chimbote se menciona a Fernando Zavala para...? No, a él no se le menciona así a Carlos Portocarrero, que es el personero legal, ¿no? Pero cuando como el presidente dio la noticia de que iba a nombrar al Premier Zavala casi un mes antes de que asumiera el cargo, yo le adjunté toda la documentación, no sé, como le digo, si ha llegado, ¿no? Porque quería advertir. Porque estamos en permanentes acciones de corrupción, de encubrimiento que ya compromete al país completamente, ¿no? Ok, señor Guaranca, le agradezco mucho por haber venido. Al contrario, su denuncia es bastante seria, es un tema serio. Y yo empecé mencionando el caso porque tenía conocimiento de este informe del Congreso de la República que data de hace muchos años, del 2003, y porque estaban ahí gente que yo conozco. Y no discutiría de ninguna manera a las conclusiones que llegó esta comisión, ¿no? Pues está Díaz-Canseco, ¿no? Yo creo que hay una garantía de una investigación seria. Pero las personas que han sido aludidas, pues por supuesto tienen que dar una respuesta sobre esto. Yo creo que tienen que dar una respuesta pronto sobre este tema. Lo último. Si me permite lo siguiente, en este informe se ve que hay varias instituciones o varias empresas, varios agraviados de otras empresas. Por ejemplo, se apropiaron del patrimonio de la empresa PIJ Hartinger, de Surge, de otra serie de empresas, y estafaron a los trabajadores. Es decir, es un modus operandi. O sea, no es una cuestión aislada, es la forma de enriquecerse más vil que existe en el Perú desde el año 1994 hasta ahora. Inclusive, hace un momento usted explicó muy bien en la introducción, ¿no? Que las empresas que no pueden pagar se pueden someter. La U está sometida a este tipo de procedimientos. Claro. Y yo buscando en una revista, Vela Verde, hablaban de que hay el secretario técnico, el señor Jaime Gaviño Sagasti, sigue estando después de 20 años en el mismo puesto. ¿Dónde? ¿En Indecopi? En Indecopi. Y él también está vinculado en un manejo indebido, es lo que dice la revista Vela Verde, ¿no? Para manejar la U. Y yo también a ese señor lo denuncié como parte de esta red criminal cuando hice esta denuncia. Señor Gavino, ¿qué cargo tiene? Es secretario técnico de este tipo de los procedimientos concursales. Así es. 20 años tiene ahí. ¿20 años tiene? Sí. ¿Qué suerte tiene? ¿Por algo será? Okay. Es una red criminal que se apodera del patrimonio de las empresas. Muy bien, señor Guaranca, le agradezco mucho por haber venido y seguramente vamos a tener alguna respuesta sobre este asunto que usted está en. Criminal que se apodera del patrimonio de las empresas. Muy bien, señor Guaranca, le agradezco mucho por haber venido.